sin ti, permanecemos en ti, eres nuestro refugio. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el gracia abunda en la tormenta, tu mano de Dios me guiará. No hay temor en mi camino, eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado para estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá
hasta el final. Tuya soy, tuya soy, hasta el final. Tuya soy, Señor, tuya soy. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias porque tu misericordia se ha extendido para cada uno de nosotros como tus hijos y tus hijas. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, como siempre tú lo proporcionas. Hoy venimos a este lugar, Padre Celestial, y muchos de los que estamos podemos estar cansados del camino, podemos estar en medio de tormentas, podemos estar, Padre Celestial, en medio de diferentes circunstancias que quizá nos ha robado el gozo y nos han robado la paz. Tú más que nadie sabes, Señor, las circunstancias que estamos atravesando, no únicamente en nuestra ciudad y país, sino en el mundo entero. Tú más que nadie sabes, Padre Celestial, que ya se habla de un rebrote, de una segunda cepa en la condición de la pandemia. Pero entendemos, Padre Celestial, que tú eres más poderoso y que las promesas que tú has hecho son en ti sí y en ti amén. Yo pongo a cada mujer y hombre dentro, Padre Celestial, dentro del reino de los cielos. Yo pongo a cada mujer y hombre, Padre Celestial, dentro de tu voluntad. Y gracias porque tú nos has permitido en esta mañana gozar de poder respirar para estar con vida y así cumplir lo que dice tu palabra y tu anhelo, y es que todo lo que respire tiene que adorarte y alabarte. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amada iglesia, muy buenos días. Un abrazo muy especial. Eh, Saludamos de manera especial a todas las personas que hacen parte de nuestro equipo, de nuestra congregación, de nuestra comunidad de fe. Le damos gracias al Señor porque en estos tiempos tan difíciles de pandemia, a Dios le plació que hace algunos años se inventaran cosas como estas, como la Internet, para que hoy nosotros pudiésemos tener conectividad. La verdad, gracias le damos al Señor por eso, porque solo planteo una situación. Imagínate de este tiempo que nosotros estamos atravesando sin tener la posibilidad de conectarnos, ¿no? O sea, tenemos que estar recluidos todos en casa, pero sin tener la posibilidad de tener un servicio virtual. Eso es una de las cosas que demuestra una vez más que a Dios nada se le escapa. A Dios no se le escapa nada. Un abrazo muy especial a todos, como lo decía anteriormente, y queremos saludar de manera especial a nuestros pastores, el pastor Jack y la pastora Delores, que regresaron de su periplo por los Estados Unidos. Les saludamos, un abrazo especial. Saludamos al pastor Jack de manera especial porque el día 4 cumplió años. Entonces, un abrazo especial también para nuestro pastor y nuestro líder, porque ya es bastante tiempo en Colombia. Dios los trajo hace mucho tiempo y la verdad nos honra y nos bendice mucho, pastor, tu ministerio. Gracias por enseñarnos a amar al Espíritu Santo como siempre lo has hecho y, y, y gracias por ser un padre para muchos de nosotros. Entonces, que Dios te bendiga muchísimo. No podemos pasar por alto el cumpleaños de nuestro pastor porque a Dios le ha placido que él tenga vida también, y a través de esa vida ha compartido vida a nosotros. Entonces, gloria a Dios por la vida de nuestros pastores,
hoy en condición especial por la vida del pastor que cumplió años hace algunos días. Sin dejar de saludar también a los hermanos que están cumpliendo años en el mes de enero, porque no sé cuántos haya por ahí y no quiero pues pasar porque saludo a unas personas y a otros no. Entonces, todos los del mes de enero, un abrazo especial. Iglesia, mira, Marcos capítulo 4 es el texto que Dios nos regala para la mañana de hoy y vas a irlo buscando y te voy a ir explicando. Yo sé que los que llevan desde los últimos 4 años en adelante en la iglesia saben que el mes de enero, porque es el primer mes del año, siempre hablamos que lo primero es Dios, hablamos de primicias, o sea que la predicación de hace 8 días que tuvimos el cruce del mar en Éxodo capítulo 14, y la predicación de hoy, si usted lleva 3 o 4 años en la iglesia, sabe que siempre estamos hablando de que lo primero es Dios en el mes de enero, primer mes del año, lo primero es Dios, y tenemos una celebración de primicias en el mes de febrero. Entonces yo con una clara intención enseño todo lo que es primicias, enseño todo lo que es darle prioridad al Señor, no únicamente en lo financiero, sino en la parte de tu salud, sino en la parte de la toma de tus decisiones. Y cada fin de semana hacemos una predicación referente a que primero tiene que ser el Señor, porque estamos en el mes de las primicias. Pero yo les quiero pedir excusas porque Dios ha puesto en mi corazón de hacer una transición del año pasado a este año. Y yo le venía orando al Señor. Te aseguro que las predicaciones ya están armadas, porque yo siempre intento trabajar un poco pues como adelantado en el tema. Si Dios me las cambia, no hay problema, pero yo tengo ya mis enseñanzas listas para todo lo que va a ser el mes de enero. Y Dios me hizo una variación entre la predicación del 3, domingo pasado, y la predicación de hoy, 10 de enero, hablando de pasar a la otra orilla o de pasar al otro lado, hablando justamente de la transición de ese año que acaba de terminar, un año un poco brusco o movido, a este año, porque sí creo que lo que Dios quiere hacer con nosotros este año depende mucho de poder superar y de poder entender qué fue lo que Dios hizo el año pasado. En otras palabras, para hacerlo corto, nuestro éxito en este año 2021 depende de superar de manera correcta el 2020. ¿Y yo por qué estoy hablando 10 días después de superar un año que ya pasó? No porque yo quiera vivir en el pasado, no, sino porque nosotros estamos experimentando secuelas de esa tormenta que hubo el año pasado. Porque por más de que nosotros entendamos que Dios siempre está en medio de la crisis, fue un año bien tormentoso. Algunas personas, no únicamente de la iglesia, perdieron sus empleos, sus finanzas disminuyeron. Nosotros como iglesia entregamos el local de la iglesia porque no había cómo sostenerlo por medio de la pandemia. O sea, de una u otra forma, claro que nosotros sí nos vimos golpeados por este asunto de la pandemia. Entonces, yo creo que es muy del Señor, yo estoy muy convencido que las 2 primeras predicaciones del año sean con hacer un ciclo de pasar a la otra orilla. Entonces, hace 8 días nosotros teníamos en Éxodo capítulo 14, pasemos a la otra orilla, hablando de cuando Faraón estaba persiguiendo a la nación de Israel. Pasemos a la otra orilla fue hace 8 días. Y hoy nosotros tenemos, o el título que el Señor nos regala para eh, la mañana de hoy es Pasemos al otro lado. Entonces, yo prometo que los otros 3 domingos enseñaremos de lo primero de Dios, de las primicias y todo este tipo de cosas, pero dediquémonos sobre todo hoy para poder entender qué es necesario pasar al otro lado. ¿Ok? Para eso vamos a leer Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 30 en adelante, en el cual la palabra del Señor dice, Marcos capítulo 4, versículo 30, bajo el título Pasemos al otro lado. Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular
les declaraba todo. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eh, Pasemos al otro lado, ¿no? Esas fueron unas palabras del Señor Jesús. De hecho, el título es extractado del mismo texto bíblico. Pasemos al otro lado. Mira, eh, el título tiene mucho que ver con la introducción y el título es Pasemos al otro lado porque Dios no les dice pasen al otro lado. El Señor Jesucristo les dice pasemos al otro lado, haciendo una clara referencia a que Él va con nosotros, a que Él está de nuestro lado, a que nosotros no estamos solos. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos entender del paso del año pasado a este? Que nosotros no pasamos el año solos, que nosotros no pasamos a la otra orilla como lo enseñábamos hace 8 días solos, que nosotros no estamos pasando al otro lado como lo estamos enseñando en esta mañana solos. Nosotros no estamos pasando solos. Es muy bonito las palabras del Señor Jesús y al Señor Jesús siempre que usted esté en la iglesia me va a escuchar esto. Al Señor Jesús hay que saberlo leer porque la orden que Él da no es una orden de váyanse solos. La orden que Él da, y lo digo a forma de introducción, es pasemos, haciendo una fuerte y clara alusión a que Él está pasando con nosotros al otro lado en el tiempo de la crisis. Y eso no lo podemos olvidar. La primera cosa que tenemos que entender, y lo digo a forma de introducción, y tenemos que tener acá muy claro en nuestra mente, es que el Señor va del lado nuestro. Nosotros no estamos solos. Y esa información hay que tenerla clara en nuestra cabeza, porque mira que estamos empezando nuevamente con algunos confinamientos, estamos empezando nuevamente que se dice que va a haber, que la misma bacteria evolucionó. Eh, Hago un paréntesis acá, hay que tranquilizarse sobre eso, no porque no le creamos al virus, porque el virus es una cosa real, pero hay que tranquilizarse porque ya se hicieron los estudios y fue una infección que no se trató a tiempo, ese nuevo rebrote, entonces el virus como que sigue siendo el mismo, pues, hasta lo que hoy han dicho. Y lo más importante de todo, Dios nos está diciendo, pasemos al otro lado. O sea, a Dios no se le ha olvidado ninguna de las cosas que Él ha prometido para nosotros y estamos pasando al otro lado, pero tomados de su mano. O sea, no estamos solos. Pasemos al otro lado, enseña 2 o 3 puntos de vista en este tipo de predicación. Lo primero que muestra el texto bíblico o el primer punto de predicación es, y está a forma de pregunta, ¿no? ¿Qué haces en necesidad? ¿Qué haces en necesidad? Porque muchos de nosotros estamos en necesidad, es la verdad. Con este asunto de la pandemia, muchos hogares han llegado a la necesidad. Pero el texto bíblico te hace una pregunta hoy. ¿Qué haces en necesidad? Mira, Marcos 4:38 dice lo siguiente. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, los discípulos en necesidad buscaron al Señor. Nosotros muchas veces en la necesidad buscamos soluciones. Espero que usted entienda la gran diferencia. Los discípulos en la necesidad buscaban a su Señor. Algunas veces pareciera aún que les faltara la fe,
Otras veces les faltó la fe porque el Señor Jesús les dijo, pero ¿hasta cuándo voy a estar en medio de vosotros? Necesito que incrementen su fe. Pero mira, si nosotros podemos tildar de algo a los que vivieron con el Señor Jesús y a sus discípulos, es que ellos en necesidad buscaban al Señor. Ellos no tenían problema en buscarlo. Ellos no tenían problema en despertarle aún cuando estaba durmiendo. Mira, de las cosas más paradójicas de la palabra del Señor es que la Biblia solo muestra una sola vez al Señor Jesús durmiendo. Y aun cuando el Señor Jesús estaba durmiendo, los discípulos fueron y le buscaron y le despertaron con tal de que lo salvara. Nosotros tenemos una gran diferencia con los discípulos. Y es que los discípulos en tiempo de crisis y de tormenta, la primera opción era el Señor Jesús. Nosotros en tiempo de crisis y de tormenta, la primera opción es o el banco, o alguien que nos haga un favor, o alguien que tenga la experiencia. Y estos mecanismos no están mal, siempre y cuando la primera opción haya sido el Señor. Mira, yo creo que tuvo que pasar por la mente de los discípulos para poder despertar al Señor. ¿Recuerdan la ocasión en que Él se los llevó para el monte y el sueño les ganaba a ellos porque Él oraba toda la noche? O sea, dicen los que más se acercan a dar una posibilidad o una información referente a las horas que el Señor Jesús dormía. Casi todos los teólogos dicen que Él dormía entre 3 y 4 horas cuando dormía. El resto del tiempo estaba orando, comunicándose con papá. Entonces yo me imagino lo que tuvo que pasar por la mente de los discípulos, por ejemplo, de decir, oiga, el Señor nunca está durmiendo y hoy está durmiendo y hay como una tormenta y, Dios mío, ¿será que lo despertamos? Pero no, en necesidad hay que despertarlo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Que nosotros tenemos que ser como los discípulos. Mira, ¿qué haces en necesidad? La recomendación bíblica es que le despertemos. Los discípulos en tiempo de necesidad buscaron al Señor. Nosotros buscamos soluciones y hay soluciones que son muy buenas, pero no son soluciones de Dios. Para la necesidad hay planes que son muy buenos, pero no son planes de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué buscar soluciones en medio de la crisis cuando nuestra solución es el Señor? Reitero, ¿por qué buscar soluciones en medio de la crisis cuando nuestra solución es el Señor? De todo podemos tildar a los discípulos, que les faltaba fe, que se equivocaban. De todo podemos tildar a la gente que estaba alrededor del Señor. Pero esa gente buscaba al Señor Jesús porque entendía que los milagros estaban en Él. ¿Te acordás un día que el Señor Jesús los regaña y les dice, ustedes me buscan es porque les hago milagros? Oh, un día el Señor les dijo, ustedes me siguen y me buscan es porque yo les hago favores. Pero ¿qué hubiese pasado si no les hiciera favores? Muy mal la actitud de la gente que únicamente buscaba al Señor porque le hacía favores. Pero ese versículo está demostrando algo. La gente en necesidad buscaba al Señor Jesús. Y tengo ejemplos. Bueno, tengo ejemplos, no, la Biblia tiene algunos ejemplos. Pedro no tenía dinero para pagar los impuestos. ¿A quién buscó? Usted sabe la respuesta. Al Señor Jesús. Cuando les acusaron de no lavarse las manos antes de comer, ¿quién respondió por ellos? El Señor Jesús. Cuando recogían espigas en días de reposo, ¿quién respondió por ellos? El Señor Jesús. ¿Quién salvó la vida de la mujer que iba a ser apedreada en Juan capítulo 8? El Señor Jesús. ¿Quién perdonó los pecados al paralítico bajado en un lecho, por el techo, en medio de una reunión? El Señor Jesús. ¿Quién sanó la condición y la mente del endemoniado gadareno? El Señor Jesús. Y te pregunto, ¿qué haces en necesidad? Porque en necesidad los discípulos siempre buscaron al Señor Jesús. Siempre.
Siempre. ¿Que hay otros mecanismos que te pueden proporcionar algún tipo de solución? Sí, siempre y cuando la primera opción haya sido buscar a tu Señor. Lo primero es en modo de pregunta. ¿Qué haces en necesidad? Lo segundo, hablando de pasar al otro lado, habla de debes despertar al Señor Jesús. Debes despertar al Señor Jesús. Debes despertarlo. Mira, si no le despiertas, no pasas a la otra orilla. Dice que ya la barca o el barco se anegaba, o sea, ya se estaba inundando el barco. Y fue hasta que ellos lo despertaron que pudo calmarse la tormenta y pudieron llegar a la otra orilla. Si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no despertamos al Señor Jesús dentro de nosotros, no podemos pasar a la otra orilla. Mira, este tiempo requiere del despertar del Señor Jesús en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Mira, el despertar del Señor Jesús en nuestra vida no tiene que ver con ser un simpatizante, no, sino con que Él se haga nuestro Señor. Ha llegado el tiempo, y mira, este asunto de esta segunda cepa, de este rebrote, como lo quieran llamar, esto de esta nueva cuarentena, lo que usted quiera, hermano, como usted lo quiera llamar, este año que apenas está empezando, y ya nos están diciendo pilas que tienen que quedarse guardaditos en casa, porque si hacemos una media nacional, la ocupación de las UCI sobrepasó el 90% en la noche de anoche. O sea que quédate en casa, no salgas. Entonces eso indica que la economía va a seguir por un mal camino. Eso indica, bueno, paréntesis, afortunadamente nuestra economía no es terrenal. Afortunadamente nuestra economía es del cielo, donde ni los ladrones minan ni hurtan y donde la polilla y el orín no corrompen ni corroen. Afortunadamente tu economía y la mía es del cielo, no de la tierra, porque las noticias en la tierra no son muy alentadoras. Entonces, mira, el despertar del Señor Jesús en nuestra vida no tiene que ver con gente que simpatice, tiene que ver con gente que el Señor Jesús sea el verdadero Señor de la vida de ellos. Y el Señor Jesús siempre dejó esto en claro. Yo soy el Señor de ustedes, no únicamente un maestro del cual pueden aprender. Y hay una diferencia. Claro que sí. Porque mira que nosotros siempre estamos pensando que en la traducción bíblica, sobre todo en el griego, Señor y maestro significan lo mismo y no significan lo mismo. El maestro es alguien del que usted aprende, pero ese alguien del que usted aprende no puede ser necesariamente su Señor. Me explico. El Señor Jesús puede ser para la iglesia maestro y el Señor Jesús puede ser para la iglesia Señor. Si a mí me tocase escoger, yo prefiero que el Señor Jesús sea mi Señor, no únicamente mi maestro, porque el maestro es alguien del que yo aprendo, sin necesidad de hacerlo mi Señor. Mira, es muy breve. Ustedes recuerdan la historia, y voy a parafrasearlo un poco a la letra, ¿no? Ustedes recuerdan la historia de Juan 13, cuando el Señor Jesús dice, y sabiendo el Señor Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo guardado todas las cosas, y usted recuerda la historia, pero el versículo 13 y 14, ese Juan 13 es maravilloso. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Ojo con el orden de las palabras, porque nosotros algunas veces podemos pensar que el orden de los factores no altera el resultado. Perdón, pero en la Biblia sí. O sea, una cosa es que usted multiplique 3 por 2 y otra cosa es que usted multiplique 2 por 3, que en matemática le da lo mismo, pero una cosa es que usted diga que el Señor Jesús es su maestro y Señor y no su Señor y su maestro. Son dos cosas diferentes. Y el Señor Jesús lo puntualizó. No es un invento mío, está en la Biblia. Él le dice en Juan 13 a los discípulos, ustedes dicen que yo soy el maestro y Señor. Primero va la palabra maestro y les dice, y decís bien porque lo soy. Mas si yo, ya cuando le toca intervenir a él, mas si yo siendo el Señor y Maestro, el Señor Jesús dijo que la intención de él primero era ser nuestro Señor,
porque si Él es nuestro Señor, es muy fácil que se convierta en nuestro Maestro. Pero si únicamente el Señor Jesús es nuestro Maestro, es muy difícil que se convierta en nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros algunas veces tomamos al Señor Jesús como un maestro, porque nosotros leemos la Biblia y encontramos las enseñanzas del maestro. Y se nos hace un asunto chévere, ¿no? Uy, el Señor Jesús cómo enseñaba, uy, el Señor Jesús cómo predicaba, cómo contaba las parábolas. Pero no necesariamente implica que como te simpatizas con las enseñanzas de Él, Él sea tu Señor. O sea, si el Señor Jesús es tu Señor, por seguro será tu maestro. Pero si el Señor Jesús es únicamente tu maestro, eso no te garantiza que vaya a ser tu Señor. Entonces, cuando yo hablo, o cuando la palabra del Señor en el segundo punto de predicación te dice que debes despertar al Señor Jesús, está haciendo una clara alusión a que el Señor Jesús se convierta en el Señor de tu vida. Amados, mujeres y hombres que me están viendo, les estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón. Ha llegado el momento en que el Señor Jesús se convierta en el Señor de nuestra vida. No únicamente en alguien que vivió hace 2000 años y tenía enseñanzas chéveres. No, de eso no se trata la palabra del Señor. La palabra del Señor se trata de que Él se convierta en nuestro Señor. Y lo tercero que muestra la palabra del Señor, Dios mío, se encuentra en el versículo 39, Marcos 4, 39. Y ese tercer punto es el verdadero objetivo de la tormenta. Reitero, primer punto de predicación, ¿qué haces en necesidad? Segundo punto de predicación, si no le despiertas, no pasas a la otra orilla. Tercer punto de predicación, nos va a mostrar el verdadero objetivo de la tormenta. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, te voy a hacer un desafío. Muéstrame una sola vez en la palabra de Dios donde una crisis no haya terminado en bendición. O sea, traten de hacer remembranza de una sola vez en la palabra del Señor donde una crisis, una tormenta, una batalla, una lucha, un combate, una enfermedad, no haya sido para la honra y gloria del Señor. O sea, muéstrame un solo ejemplo donde una crisis no haya terminado bendiciendo al pueblo de Dios. Y si usted y yo hacemos memoria, nos vamos a dar cuenta que todos los tiempos de crisis en la Biblia están diseñados literalmente para bendecir a la iglesia, no para que la iglesia se desespere y se queje. Aquí hay una de las reflexiones que vamos a ir diciendo a medida que va pasando el tiempo de la predicación. Yo creo que ha llegado el momento en que en el tiempo de crisis nosotros dejemos de quejarnos y empecemos a agradecerle al Señor por las bendiciones que vienen, porque siempre después de la tormenta hubo paz. Siempre después de la batalla recogían el botín. Siempre después del tiempo del desierto llegaron a la tierra prometida. Siempre que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, regresó con una fe más fortalecida y con su hijo, porque Dios no te pone en una prueba, sino te va a bendecir en medio de esa prueba. Entonces, si nosotros entendemos este pensamiento, cuando nos llegue el momento de la dificultad, lo primero que hacemos es darle honra y gloria al Señor, no preguntarle, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si nosotros estamos entendiendo lo que dice la palabra del Señor, en el momento de la crisis y la tormenta, la iglesia agradece, no se queja. Me quedé sin plata, gloria a Dios. Tengo algún quebranto de salud, gloria a Dios, porque yo sé que tú te vas a glorificar. Perdí el empleo, me quedé sin plata, gloria a Dios, tú te vas a glorificar. Hermanos, no hay nada mejor que ser sostenido por Dios en el momento de la crisis, sino que nosotros, hermanos, es que nosotros fuimos creados, o sea, nosotros fuimos criados por las telenovelas.
Y la única telenovela que me sirve en este momento es la de, la de Marimar, que empezó pobre y terminó rica. O sea, es la única, porque de resto a mí no me sirve ninguna otra novela. ¿Te acuerdas de Marimar? Talía y Eduardo Capetillo. Marimar, esa. Esa es la única que me sirve. De resto no me sirve ninguna. Nosotros fuimos educados por las novelas y le metemos un drama a todo lo que está pasando. Y sí, hay cosas que nos duelen, sí, amados. Pero la verdad es que Dios utiliza el tiempo de crisis para poderte bendecir, no para otra cosa. Este año 2021 tiene que empezar con una iglesia que no le pregunta al Señor, ¿por qué a mí? Este año 2021 tiene que empezar con una iglesia que no le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? Este año 2021 debe empezar con una iglesia diciéndole gracias por el tiempo de la crisis, porque tú en la Biblia has demostrado que siempre en el tiempo de la crisis, posterior a esto, viene una gran bendición. Entonces mira que leo nuevamente Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Mira que yo cuando leí ese versículo me quedé pensando en la palabra bonanza. Eh, Porque, a ver, en el método de pesca tradicional, cuando se pone dinamita en las aguas, que está muy mal, cuando se remueve mucho el mar, hay una gran bonanza de peces. Es una cosa que es absolutamente lógica. No sé cómo se llama el fenómeno, pero siempre que el mar es removido, los peces salen a respirar y hay gran bonanza. Y es cuando los pescadores aprovechan. Por eso, en alguna pesca un poco artesanal, que no debería ser así, ponen algo que remueva las aguas, ponen explosivos dentro del agua y cuando esto se remueve en la parte de abajo, los peces tienen que salir a respirar. Hay gran bonanza. O sea, siempre que hay tormenta, hay bonanza de peces. Eso lo podemos ver en cualquier lugar del mundo. Pero yo me quedé pensando en la palabra bonanza y lógicamente fui a la raíz griega de la palabra bonanza, porque las traducciones algunas veces te dicen que fue tranquilidad, que vino gran calva y otras te dicen que vino gran cantidad de peces o bonanza, ¿ok? Entonces, resulta que la palabra en el griego para la palabra bonanza es la palabra galene, es el 1055 del diccionario en Strong, ¿ok? Eso quiere decir dos significados. Casi siempre las palabras en griego tienen una sola literalización de la palabra. Aquí encontré dos raíces griegas de la palabra galene y la primera palabra es tranquilidad y la segunda palabra es bonanza o cantidad. O sea que la palabra del Señor sí está combinando estas dos palabras. Fue tan grande la tormenta que el Señor Jesús habló con su boca y calmó y hubo tranquilidad, pero también hubo gran bonanza de peces. ¿Sabes qué está diciendo la palabra del Señor Jesús acá? Sus palabras, las palabras del Señor Jesús acá, que después de esta crisis del coronavirus viene una gran bonanza para usted que hace parte de la iglesia. Después de esta gran crisis, porque fue una tormenta la que hubo, y esta fue una tormenta que terminó en tranquilidad y con gran cantidad de peces flotando. Ahí la palabra del Señor no dice qué hicieron con los peces, porque la intención del texto bíblico no es decir qué hicieron con los pescados que salieron al final. Usted y yo más o menos suponemos, pero no predicamos de lo que no dice la palabra. O sea, hasta ahí yo avanzo hasta donde va la palabra del Señor. Pero cuando hay crisis, después hay tranquilidad y bonanza. ¿Qué podemos atar a este texto bíblico hablando de crisis? Quiero invitarle, por favor, que usted se vaya a Job, capítulo 42. Tenga la amabilidad y se va a Job, capítulo 42. Iglesia, no te quejes por la tormenta. Esta está diseñada para bendecirte. La tormenta no está diseñada para destruirte, porque no te pueden tocar. Y yo por qué estoy tomando este ejemplo de la tormenta y por qué te estoy diciendo que no te pueden tocar. ¿Te acordás que Dios en su soberanía permitió que a Job se le tocara todo menos su vida? Porque algún día podés estar mal económicamente, como estuvo Job. Algún día podés estar mal familiarmente, como estuvo Job.
Algún día puedes estar mal en tu empresa, como estuvo Job, pero tu vida, la crisis no la puede tocar. Y no la puede tocar sencillamente porque nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué voy a Job 42? Ustedes saben toda la historia, pero vamos a ver cuál es una de las grandes intenciones de la crisis. Aquí se muestra una de las tantas. Si algún día predicamos de Job capítulo 42, vamos a darnos cuenta que hubo 5 o 6 intenciones a través de las cuales Dios permitió a Job que atravesase esa crisis. Pero hoy yo voy a puntualizar solo en una. Job 42:10 dice lo siguiente. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Después del punto y coma dice lo siguiente. Y aumentó al doble. Yo espero que su palabra diga eso, porque si su palabra no dice eso, usted está leyendo otra Biblia. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra del Señor. Dios permitió que Job atravesara una crisis para al final de la crisis darle el doble de todo lo que tenía. Hermanos, no es un invento mío. Y lo volví a leer en estos días. Mira, yo empecé este año leyendo un libro que se llama La Biblia. Mira, hagamos una reflexión acá, ¿no? Eh, una reflexión cortica y no me tome a mal el comentario. Esta es la Biblia. Yo tengo una Biblia que dice Tu diario andar y está para los 365 días del año. Esto lo encontramos por internet. El día que vamos a dar el culto de primicias, que creo que va a ser el 7 de febrero, allí vamos a dar en el link del WhatsApp un plan de estudio de la Biblia para todo el año. Eso ya lo tenemos planeado, no hay ningún problema porque vamos a leer la palabra este año. Vamos a reposar la mente en la palabra del Señor. Y yo tengo por costumbre iniciar el año leyendo libros y casi siempre leo este, que es la Biblia. Y la Biblia muestra un panorama hermoso en el libro de Job. Y es que Dios le permitió a Job atravesar toda la crisis para al final darle el doble. Yo voy a volverlo a leer para que usted no piense que yo me lo estoy inventando. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Intención número uno, bueno, antes me estoy saltando una, pero intención número uno de lo que hoy estamos tratando en el tema de Job. ¿Para qué Dios te permite vivir una crisis? Bíblicamente, para al final darte el doble. No me lo estoy inventando. Y como el texto está sabroso, vamos a leerlo. El versículo 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y a todos los que antes había conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Bíblicamente, ¿para qué Dios te permite atravesar por una crisis? Respuesta, para bendecir tu postrer estado más que el primero. No me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra del Señor. Seguimos porque la lectura sigue estando sabrosa. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mira, para no cansarlo con la lectura, yo me voy a quedar en Job 42:13, pero usted váyase a Job capítulo 1 y vamos a literalizar la opinión, porque no es un invento mío, lo dice la palabra del Señor. Ustedes en sus hogares busquen Job capítulo 1 y yo me quedo en Job 42, ¿ok? Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 3, y posterior a eso, el pastor lee Job 42, versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Reitero, las ovejas eran 7,000, los camellos eran 3,000, los bueyes eran 500
Y las asnas eran 500 yuntas también. Yo leo el versículo 12 del capítulo 42 de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. En el versículo 3 tenía 7,000. Aquí tenía 14,000. Camellos tenía 3,000. Aquí tuvo 6,000. Yuntas de bueyes tenía 500. Aquí tuvo 1,000. Y asnas tenía 500 y aquí tuvo 1,000. ¿Cuál es la intención de Dios de pasarte por una crisis? Multiplicarte. No es otra la intención. Bueno, hay más intenciones en el texto bíblico, hay que decirlo como es. En la que yo me estoy enfocando hoy es que el tiempo de crisis Dios lo utiliza para multiplicarte y bendecir lo que tenés en tu mano. Iglesia, entendiendo cosas como esta, ¿no será que ha llegado el punto en que nosotros empecemos a dejar de quejarnos de las cosas regulares que por ahí nos pasan y empecemos a agradecerle porque al final de la crisis vamos a terminar teniendo el doble? Hermanos, yo no estoy predicando nada que no sea la palabra del Señor. Al final de la crisis vas a tener el doble. Uno de los 5 o 6 objetivos, porque son 5 o 6, yo lo he predicado algunas veces, de los 5 o 6 objetivos en la vida de Job es multiplicarlo. ¿Usted se imagina donde todos los creyentes tuviésemos la mentalidad que la palabra del Señor intenta plantear? Cuando llegaran, o sea, nosotros no pediríamos, ay, Dios, sácame del problema. ¿Sabes cuál sería nuestra oración? Dios, mándanos crisis. Si entendiéramos textos bíblicos como estos, nosotros oraríamos por la crisis, porque en la crisis tu fe crece. En la crisis sos rescatado por el Señor y en la crisis Dios te da el doble de lo que tenías al principio. O sea, eso nomás lo hace Dios. El banco en una crisis te quita tus inmuebles y tus bienes. Dios en una crisis te multiplica lo que antes tenías. Es una cosa loca. O sea, esto no lo podemos entender con nuestro razonamiento. O sea, no, o sea, es inverosímil pensar que en medio de una crisis Dios te va a terminar dando el doble. Pero siempre pasó en la Biblia. Por eso te digo, mostrame solo una vez en la cual una crisis no haya terminado en bendición. Una crisis no haya terminado en multiplicación. Mira, vino la crisis de no poder pescar todo el día. Y el Señor les dice, boga mar adentro y echa tus redes a la derecha. Y Pedro bogó mar adentro y echó las redes a la derecha. Y las barcas se hundían de tantos peces que sacaron. La crisis del día anterior de no haber pescado nada en toda la noche, el Señor Jesús la reparó. ¿Cuándo? Multiplicándoles, dándoles más de lo que tenían al principio. Hermanos, si nosotros entendiéramos cosas como estas, en la crisis dejaríamos de quejarnos y de preguntarle a Dios, ¿por qué? De preguntarle a Dios, ¿para qué? De preguntarle a Dios, pero esto no es justo. De preguntarle a Dios, pero yo he sido bueno. De preguntarle a Dios, Señor, pero yo qué hice para merecer esto. Le empezaríamos a decir, gracias, Señor, porque yo sé que después de este tiempo de crisis viene un tiempo de bonanza. Permíteme orar por un minuto. Señor, yo te doy gracias por esta tu santa, única y bendita palabra. Yo te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las cosas son en ti, por ti y para ti, amado Jehová de los ejércitos. Gracias porque tú dices en Romanos que nuestras batallas son tuyas y que tú vas a pelear y que tú vas a dar el pago del mal que nos han hecho. No en un sentido vengativo, sino en un sentido de que tú eres el que proporciona todo lo que nosotros requerimos en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque tú colocaste, según Romanos 16:20, al enemigo debajo de la planta de nuestro pie. Este no tiene autoridad sobre nosotros. Gracias porque el Salmo dice que tú gobiernas en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. O sea que el diablo no tiene espacio en este mundo. Por eso nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nos fortalecemos en ti, porque la idea tuya es que nosotros pasemos a la otra orilla. Ponemos delante de ti lo que nosotros somos. Ponemos en consideración tuya, Padre Celestial, este tiempo en el cual tú vas a batallar por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú lo haces todo. Y hemos clamado a ti, Padre Celestial, porque tu misericordia y tu bondad han sido buenas para cada uno de nosotros. Y yo oro, Padre Celestial, para que tú bendigas no únicamente a los hermanos de la iglesia,
sino para que tú bendigas a la población mundial y a los familiares de mis hermanos en esta oración, en ellos aquí representados. Que las familias sean bendecidas por la bendición y la devoción que estos que están viendo, Padre Celestial, esta predicación, tienen hacia ti. Tenemos promesa bíblica la cual dice que seremos sanos y salvos nosotros y nuestra casa. Glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial, porque lo más importante es que tú puedas pelear nuestras batallas. Amamos y bendecimos el nombre de Jehová, el único digno y merecedor de la exaltación de nosotros como iglesia. En tu santo y único nombre hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor.